Bienvenidos al espacio en este tutorial de BiblioShiny. Voy a compartir la pantalla. Entonces estamos en el tutorial de BiblioShiny en el cual vamos a comenzar a utilizar. Vamos a ir por los distintos niveles de análisis que ofrece esta plataforma y vamos a explorar cada una de sus funcionalidades en la mayor posibilidad de detalle que nos da el tiempo. ¿Ya? Entonces, ya sabemos ya que tenemos la opción de cargar datos. Vamos a cargar datos para que todos podamos ver lo mismo. Vamos a usar la colección de ejemplos. Ya sabemos, ya explicamos en la introducción cómo cargar cada uno de estos elementos. Vamos aquí a cargar la opción de ejemplo. Le vamos a dar a comenzar. Y recuerden siempre, nos entrega una hoja, un informe, un reporte de la calidad que tienen nuestros metadatos para los análisis. Y es que fuese necesario, lo agregamos al reporte. O si no, con imprimir pantalla también lo podemos obtener. En este caso lo vamos a cerrar. ¿Ya? Y una vez que ya están cargados los datos también, puedo yo exportarlos en Excel o en algún formato de R. Siempre es recomendable que te quedes con esa información en R. Entonces, las dimensiones de análisis que nos ofrece esta base de datos comienzan antes de cada uno de los análisis, por ejemplo, del resumen general, de este nivel de análisis por revista, por autor, por documento, por posibilidad de hacer un clustering, por la estructura conceptual, la estructura intelectual, la social. Ya vamos a ir a cada una de esas definiciones. Hay otro software aquí de análisis de palabras para generar ahí análisis interesantes. Vamos a ver si da el tiempo y lo vamos a abrir. Y está la opción de ver el settings, que ya lo explicamos en el video anterior. Entonces, los elementos de filtro, aquí yo puedo traerme la información desde la base de datos y si queda algún elemento que para mí me doy cuenta al momento de cargar los datos, que solamente quisiera refinar por alguna de estas posibilidades, por ejemplo, por el tipo documental, por el lenguaje, por el tipo de publicación, por categoría temática, si es que la tengo presente, por algún país, alguna región, o por la cantidad de citas que se reciben en los documentos, o algún tipo de revista, lo pudiera hacer y bastaría con que yo lo seleccionara. Por ejemplo, article, voy, lo selecciono, apply, aplico y listo. Si no era lo que yo quería, puedo resetear la información y de igual manera, si voy al botón de data, puedo ver la información que se filtró y la que no se filtró. Yo lo voy a cerrar. ¿Ya? Entonces, en este caso no vamos a aplicar ningún filtro para que todos podamos ver lo mismo, insisto, y vamos a ir a la opción a la primera estructura de software de análisis, que es el análisis general. Entonces, este análisis general nos da la posibilidad de tener el resumen de los datos. Entonces, ¿cómo va a funcionar o cómo funciona BiblioShiny? BiblioShiny funciona a través de que nosotros vamos utilizando algún elemento de alguna dimensión de análisis. En este caso, el nivel de análisis es el de análisis general. Estamos viendo el resumen de la información y en el resumen de la información nos entrega un plot, una imagen y nos da la posibilidad de verlo como tabla. Y si es que existe la posibilidad, nos va a dar la posibilidad de generar un análisis con inteligencia artificial sobre lo que nosotros estamos viendo, sobre la tabla de datos que nosotros tenemos. Si en la imagen que nosotros estamos viendo la queremos agregar al reporte, apretamos el botón de agregar los resultados al reporte. Entonces, al hacerlo y al hacer el status de check, esto genera que esta información que nosotros estamos viendo acá, está incluida aquí en el reporte. Entonces, en el reporte se van agregando aquellos elementos que nosotros podemos incorporar. Y aquí podemos seleccionar, deseleccionar lo que vayamos cliqueando y podemos exportar y podemos borrar este reporte. Por eso es importante que tengamos en consideración qué es lo que vamos haciendo. Así se genera la estructura que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, para la información general, entonces tú vas a tener que tener la posibilidad de ver el plot, la imagen, lo guardas y la tabla. Si es que yo quiero incluir esta información en mi análisis, tengo que tener en consideración que aquí al momento de poder mostrar, me lo muestre todo y ahí lo descargo si es que me da la posibilidad de descargarlo. En este caso no aparece el botón de descargar, pero yo bien podría copiar y pegar. Pero esta información ya se agrega como tabla al momento de estar ahí en el resumen. ¿Ya?
Entonces, la información lo vimos en clases también, la voy a describir brevemente. Nos da el periodo de tiempo, entonces yo ya sé que este conjunto de datos va del año 1985 al año 2020. La revista, hay 281 revistas, los trabajos, los documentos son 898, la tasa de crecimiento anual que yo puedo esperar es decir, cómo se va desarrollando, cómo va evolucionando en el tiempo, es de un crecimiento de un 14%. Los autores que podemos encontrar aquí son 2079, autores de manera individual 112, porcentaje de trabajo con colaboración internacional 36, entonces cerca de un 36% de esta colección ha sido escrita de manera con coautores. El número que me puedo encontrar son casi tres, tres coautores por documento. Las palabras claves por autor son estas, ya lo veamos en clase también. Se pueden utilizar otras, las referencias aquí lo dicen, el nivel del promedio de edad de los documentos. Entonces, esto también es importante para saber si es que la colección en su comportamiento de citación se prolonga en el tiempo, no se prolonga, cuánto dura. Entonces ya sabemos ya que más o menos la vigencia que tiene un elemento que es publicado dentro del conjunto de datos que nosotros estamos analizando es de 10 años aproximadamente. Y el promedio de citación por título. Y esto va a variar porque ya sabemos que son promedios, pero al menos, por lo menos unas 37 citas ya. Cuando hablamos de promedio, no se olviden que tenemos cifras que pueden estar muy altas o muy bajas. Estamos viendo un promedio, cómo se comporta. Entonces, para poder tener una estructura, un parámetro general de lo que estamos mirando, es un cuadro que viene perfecto. Entonces, ahora pasamos a la estructura de análisis de la producción por años. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos la posibilidad de que, bueno, se genere un botoncito que dice más y lo podamos ver. Por ejemplo, aquí en aquí tengo que estar en plot. eh, Aquí está. Deme un momento. Perfecto. Aquí estamos. Entonces, aquí vemos la tabla y aquí deberíamos ver la imagen. Entonces, me van a dar un momento para que yo lo pueda cargar de nuevo. Son cosas que pasan, estamos en vivo y en directo. Y ahí ya, cuando lo cargue, voy aquí a ir a R. Acá voy a cerrar todo. Cerrar ventana. Sí, cerrar ventana. Eso. Voy a ir aquí a R. Paquetes, cargar paquete. Cargar paquete Bibliometrics. Ok, perfecto. Y aquí está BiblioShiny. Y vamos por BiblioShiny. Ta, 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 ta. Ya, perfecto. Un momentito. Está ahí. Eso. Los datos. Voy a importar los datos. En este caso, el del datos. Voy a importar los datos. El de la colección de ejemplo. Aquí está. La colección de ejemplo. Le doy a empezar. Y vamos. Ya, vamos un momento, vamos un momento. Perfecto. Voy a cerrar. Y aquí estamos. Entonces nos quedamos aquí y vamos a la producción anual. Entonces, en la producción anual tenemos la imagen. Entonces, si me gusta esta imagen o es pertinente, la puedo descargar en formato PNG, portable en Network Graphics o con el botón de imprimir le doy y la puedo agregar. En este caso, yo voy a agregar a mi reporte esta información. Le doy OK, ya sabemos dónde se va al momento de generarla. Y la tabla, me voy a quedar con la tabla. Entonces, voy a poner que se vean todas las filas, por eso puse Show All. Y voy a ir a Excel, presionando el botón Excel. Inmediatamente me descargo ese archivo. Entonces, si yo voy a ver ese archivo, lo abro, me voy a dar cuenta que estoy viendo lo mismo que estoy viendo acá, los años y los artículos por año. Entonces, ahí esa información después, si es que me hace falta en el reporte, yo la puedo ir anexando o la puedo ir trabajando, quiero mejorar los gráficos, eso lo tengo que saber. Ahí ustedes tienen que ir viendo cuál es la opción que a ustedes les va a permitir trabajar de mejor manera, ¿ya? Aceptar. Entonces, aquí.
Entonces, la idea sí y persigue es mostrar una tabla, un gráfico de producción anual para el tema estudiado. Entonces, si ustedes se fijan, están los años en curso y cómo esta producción ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, en esta línea tenemos análisis que son de carácter descriptivo. Entonces ahora pasamos al promedio de citas anual. Entonces en el promedio de citas anual también tenemos ahí la posibilidad de ver cómo se va a ir comportando este promedio de citación a lo largo del tiempo. Si quiero agregarlo al reporte, lo agrego al reporte. Si quiero descargar la imagen, ya sabes, lo puedo descargar. Si quiero ver la tabla. En la tabla es completamente configurable, puedo correr cada uno de los campos hacia donde yo lo estime pertinente, pero en la tabla yo voy a ver la media de citas por año, la media de citas por año y la media de citas por artículo. Y aquí en el N es el número de publicaciones. Ya lo dijimos que multiplicando el N, es decir, el número de publicaciones que tengo por año, por el promedio de citas, voy a obtener las citas total de la categoría. Esto lo vimos al momento de mirar en la planilla Excel que exportamos, en la columna TC y en la columna PY. Tú haces el filtro por año, haces el filtro por citas y vas a poder corroborar esta información, esta multiplicación que yo te estoy diciendo que hagamos. Por ejemplo, queda mucho más claro si lo ejemplifico de esta forma. Tú buscas dentro del conjunto de datos que tú tienes el año 2020 y tienes un promedio de citas por artículo de 11 para todos los artículos publicados en ese año, en el 2020. Entonces tú tienes un total de 199 publicaciones. Estas 199 tú la multiplicas por el número de artículos y te va a dar algo así de 2190. Y eso tú lo puedes corroborar en el artículo, en el archivo Excel que tú te bajaste o bajamos en un principio. Entonces, eh, yo te diría que este primer elemento, el de la producción científica anual, y el de las citas por documento, son imprescindibles para que tú puedas generar la primera descripción, es decir, cuánto se produce por año y qué nivel de impacto, qué nivel de citación tienen esos documentos en el campo del conocimiento que tú estás analizando. Y aquí viene un tercer elemento que es un gráfico de tres variables que nos permite a nosotros, aquí nos encontramos con lo que yo te digo, que están los botones de agregar al, al, al reporte y este botón de ejecutar el análisis, de darle a correr el análisis. Entonces, cuando aparezca ese botón, es que tienes que ejecutar el análisis. Ya sabes que en el de la opción de Shiny para apoyarte con la IA, ahí lo tienes que hacer. Y cuando te encuentres con este tipo de análisis, por ejemplo, como el que estamos viendo en pantalla, que es este gráfico de tres variables con relación a flujos de entrada, que lo tenemos por acá, el flujo de entrada en la izquierda, en la columna CR, el flujo de qué es lo que está siendo medido o analizado al medio y el flujo de salida que lo tenemos a la derecha. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el extremo superior derecho hay opciones. Esas opciones a nosotros nos permiten parametrizar o configurar el análisis que nosotros estamos viendo. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que en el centro del gráfico estamos viendo autores, pero quisiéramos a lo mejor no ver 20 autores, sino que ver menos autores, ver 10 autores. En el costado izquierdo, como entrada, estamos viendo las referencias. Entonces, en este caso uno podría decir, las referencias que citan estos autores tiene como resultado que publiquen en ciertos ámbitos del conocimiento que lo podemos ver a través de las palabras clave. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ver a través de las palabras, las keyword plus, que son estas palabras claves que toman la base de datos y las cotejan a través de algoritmos para que queden mucho más pulidas y también, evidentemente, a través del lenguaje controlado. Pero quisiéramos ver que a lo mejor esta misma dimensión de análisis no fuera sobre 10, sobre 20, sino que fuera sobre 10. Entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, le damos a ejecutar el análisis y la imagen tuc, 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 está siendo procesada y debería cambiar.
Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que estos autores, los 10 autores con mayor productividad en este ámbito, y desde ahí el porte de las barritas, están citando estas referencias bibliográficas con mayor relevancia dentro de sus trabajos y están produciendo en estos campos, en el campo, dentro de lo que estamos viendo nosotros, que es bibliometría. Este conjunto de datos que estamos viendo de ejemplo, enfocado en el ámbito de la ciencia, de la innovación, el impacto, en fin, ahí ustedes se dan cuenta cómo van. Importante, el grosor de la línea indica la fuerte, la mayor, si hay que hay una mayor relación o no entre el término que estamos viendo o no. O sea, es decir, entre más delgadita, más sutilmente se toca ese ámbito. Este gráfico generalmente se utiliza para para lo que yo les digo, para evidenciar algún flujo dentro del campo de conocimiento. Flujos que van a responder a preguntas. Entonces, el gráfico por sí solo no tiene tanta validez. El gráfico tiene validez en función a querer responder a alguna consulta, alguna pregunta. Entonces, por ejemplo, siguiendo con la línea de los autores por el centro, yo quiero saber, ahora no quiero saber referencias, quiero saber, por ejemplo, em, estos autores, cómo se comportan en función, por ejemplo, ahora podría ser de palabras clave, de palabras de temas de investigación. Entonces, acá lo podría yo tener a través de, por ejemplo, aquí, eh, Keyword Plus o utilizar todas las palabras clave a las cuales hace uso de este software, que son las palabras claves que tiene disponible. O, por ejemplo, yo podría querer hacer un trabajo más interesante, los abstracts que están utilizando, que están presentes perdón, aquí está. Los abstracts de los trabajos que están presentando. En el costado izquierdo van a estar los abstracts de los trabajos de los autores que van a estar al medio, en qué revistas se están publicando. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber esa generación de conocimiento, ese desarrollo de esa investigación a través de los abstracts, cómo se están comportando, en qué revistas está siendo publicada. Entonces, ahí le doy a play nuevamente, le doy a ejecutar, tengo que esperar un momentito que se corra el análisis por detrás. Entonces, ahí ya tengo consideración, por ejemplo, que a través de los abstracts hay palabras, términos que se repiten con mayor frecuencia y que dan cuenta estos autores en cada una de su productividad. Entonces, ahí puedo ver, por ejemplo, que este autor, por ejemplo, Merigo JM, tiene 10 referencias de entrada en relación al término research y tiene tres fuentes en las cuales ha publicado esta investigación utilizando ese término. Y aquí están un poquito más chiquititos, están todas más agrupados. Entonces, dependiendo de qué dimensión tú quieras ver, por ejemplo, y ya después lo puede hacer a nivel de entidades, por ejemplo, que ahí puede ser un poquito más interesante. Por ejemplo, en la línea del medio tú ya no quieres ver a los autores, quieres, por ejemplo, observar aquí las afiliaciones. Entonces, ya en el costado izquierdo, por ejemplo, quisieras ver en dimensión, quisieras ver, por ejemplo, de qué países en qué países se está explorando más este tema, y en el costado derecho de salida, tú, a lo mejor para ti sería interesante, ya nuevamente lo vamos a dejar en la revista en la que se está publicando. Entonces, los autores principales del campo de conocimiento, de qué país vienen, de qué país vienen, perdón, las afiliaciones más importantes de este campo de conocimiento, de qué país vienen y en dónde están publicando, nuevamente. Podría ser otra la función de salida. Entonces, dependiendo de cómo tú quieras enfocar tu análisis, es que van a ir saliendo. Entonces, por ejemplo, dentro de las entidades tenemos la Universidad de Sussex o la Universidad de Tokio o la Universidad de Sydney. Y aquí está. eh, ¿Qué país toman como referencia los investigadores que están colaborando aquí en este elemento y hacia qué publicaciones se van? Entonces, va a depender siempre de la pregunta de análisis que tú quieras responder, el elemento sobre el cual tú vas a tener que configurar este campo. Entonces, lo importante es saber que tienes un conteo para poder determinar cuántos son los trabajos que tributan a la dimensión que está al medio de entrada desde la izquierda, en este caso son el país de los autores,
de las entidades que están acá al medio y hacia la derecha de tu pantalla en el 4 si puedes ver el 6 viene de la izquierda, el 4 es el flujo de salida. Entonces, se hace un poquito, es una estructura que hay que conocer el ecosistema de investigación, este gráfico para que pueda tributar al campo o a lo que tú necesitas o requieres. Pero generalmente se va a mover sobre la dimensión de autores al medio y lo que van a ir cambiando son las columnas izquierda-derecha con la entrada o las salidas que tú quieras ver. Por ejemplo, eh, autores al medio, palabras claves o referencias a la izquierda que toman en consideración y publicaciones a la derecha o publicaciones que tienen en la izquierda, autores al medio y a qué institución pertenecen, por ejemplo. Entonces, esos son los elementos que tú tienes que ir viendo. Aquí hay que jugar, hay que ir parametrizando para verlos. Entonces, esta es la parte que tiene que ver con el análisis de general. Entonces, ahora lo que vamos a ver va a ser el análisis por... Lo voy a agregar ahí también al, al reporte. Oh, espera que no se me haya quedado pegado. Se me quedó pegado nuevamente. Sí, se me queda pegado. Entonces, vamos ahora al análisis por revistas. Entonces ahí como está cargando, lo que vamos a hacer, vamos a dejar de compartir. Voy a cerrar y lo voy a cargar de nuevo. Ah, está por feo hoy día. Ah, ya, perfecto. Ya, pues, ahí está. Voy a cargar de RStudio ahora. Entonces, aquí está. Bibliometrics. Bibliochain. Perfecto. Entonces, para andar bien con el tema de los análisis y todo eso, no los voy a cargar en el reporte, pero tú ya sabes ya que lo puedes hacer, lo puedes cargar sin ningún problema. Em, Vamos aquí a cargar la data de ejemplo, le vamos a dar a cargar. Perfecto. Y ahora vamos con la dimensión de análisis a través de autores. Esto lo voy a cerrar. Aquí vamos al nivel de análisis de revistas. Entonces, para revistas, eh, ejecutamos el análisis de las más relevantes. Entonces, los autores más relevantes realiza conteo de frecuencia de autor. Entonces, nos dice dentro del conjunto de datos que nosotros tenemos, perdón, cuáles son las revistas más relevantes que hay. Entonces, de igual manera, lo podemos guardar, lo podemos grabar, lo podemos parametrizar. Entonces podemos hacer que nos muestre más revistas o menos revistas. Eso va a depender de lo que nosotros queramos hacer con el software. Entonces ahí estamos viendo las 15 revistas que son más citadas en el conjunto de datos que nosotros estamos mirando. Entonces también tenemos el Most Local Cited Source o estos son los autores más citados, pero en el listado de referencias de los datos analizados. Y esto se visualiza en la tabla de gráficos. Entonces, mira, ahora le damos al botón de play y aquí podemos también ver, po, entonces, cuáles son estas revistas que son más citadas, pero ahí tenemos que tener en consideración que son del listado de referencias. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración porque, por ejemplo, acá tenemos otras Source Local Impact. Entonces, tenemos dos fuentes de revista. Entonces, si te fijas acá, cuando él hace la descripción, el software hace la descripción por las que son más relevantes, las revistas que son más relevantes en el conjunto de lo que estamos mirando, tenemos revistas como Technological Forecasting y tenemos ahí en la tabla
lo que nos va entregando, o sea, la cantidad de artículos que tiene cada una de esas publicaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si miramos aquí el impacto a nivel local, eh, en impacto a nivel local, tendríamos que nosotros estar observando o viendo, por ejemplo, estas revistas, cómo se comportan. Y ahí tendríamos las citas. Y dentro de la tabla nos entrega el índice H, el índice G, el índice M. No olvides que el índice H toma los números, los ordena. El índice de Hedge ordena de mayor a menor las publicaciones y de mayor a menor el tema de la cita y la referencia. Y donde se encuentra ese punto medio en una tabla, entrega ese índice. Y el índice G y el índice M toman algunos de estos elementos que están presentes en el índice de Hitch y lo mejoran, o lo elevan al cuadrado, o toman el mejor indicador para hacer referencia. Lo puedes profundizar en las guías de la Salle, por ejemplo, que hay sobre Bibliometrics, cada uno de estos indicadores y toma en cuenta el total de citaciones, los elementos publicados y el año de publicación. Entonces, para que lo sepas, para que esté bien y para que sea relevante. Pero lo que hay que saber, por ejemplo, es que si quiero ver las revistas que son relevantes en un área, este es el gráfico que tengo que ver, las revistas más relevantes. Si quiero ver las citas de ese conjunto de revistas que yo estoy mirando, tengo que mirar esta tabla. Ya, pero si quiero yo ver las revistas más relevantes de las referencias bibliográficas que yo tengo, aquí las puedo encontrar y aquí las puedo mirar y por eso los números son tan distintos en cuanto a citaciones. Y si yo me voy a la tabla, en cuanto, perdón, a la cantidad de artículos que se proponen, porque aquí está considerando las referencias bibliográficas de los trabajos que tengo yo. Entonces quiere decir que la revista Centometrics ha sido referenciada alrededor de 2.481 veces por distintos trabajos que están presentes aquí. Entonces, en estas revistas más relevantes que yo tengo en este lado de acá, eh, que sí pertenecen a mi conjunto de datos, estas revistas, cuando se publican estos artículos aquí, toman como referencia a lo que está acá. Las referencias bibliográficas vienen acá, por eso los números son más grandes. Y si yo quiero ver, por ejemplo, las revistas más relevantes, tengo que ver acá en Source Local Impact, es decir, en el conjunto de datos que yo estoy mirando, esos datos. Y ahí puedo ver siempre las gráficas y las puedo ir agregando o relevando. Entonces, para ver también la producción en el tiempo, que yo quisiera o pudiera ser relevante verlo, lo puedo hacer. Entonces, le doy al botón de ejecutar la acción y aquí puedo ver a las principales revistas que hay, que son las revistas que están acá del conjunto de datos, cómo van evolucionando a lo largo del tiempo y puedo ver la información desagregada por el año. Evidentemente, si quiero bajar el Excel, lo puedo hacer. Si quiero buscar alguna en particular, por ejemplo, puedo hacerlo también. Ya, yo aquí quería buscar alguna como Centometrics, pero por ejemplo, podría ser public. Ahí tienes que escribirla bien y te va a salir. Pero en todo caso, aquí tú las haces correr hacia el lado y las vas a ver todas. De igual manera, también lo puedes parametrizar. Puedes poner que sea por frecuencia acumulada o por año, que puedas ver la información. Si lo haces por año y le haces ejecutar, el gráfico de la imagen va a variar su comportamiento porque ya ahí estás viendo cómo se comportan por año y no en la frecuencia acumulada. Recuerda que la frecuencia acumulada toma en consideración la cantidad que tuvo el año anterior, suma la que le sigue y suma la que le sigue y por eso va dando un comportamiento gráfico distinto o diferente. ¿Ya? Entonces cualquiera sea de los dos caminos, aquí puedes ver la evolución en el ámbito de las revistas. Entonces, otro elemento significativo o relevante que tú puedes ver o que puedes mirar o que puedes considerar en este nivel de revistas, em, puedes ver la ley de Bradford. Entonces, acuérdate, aquí en Most Relevant Source realiza el conteo para fuentes de información o revistas más productivas, que es lo que tú estás viendo acá, ese conteo de la revista más productiva que tienes en el conjunto de datos. En Most Local Cited Source tienes revistas más citadas, pero en el listado de referencias de los datos analizados, ¿ya? Entonces, en este Local Cited, acuérdate, son esas referencias bibliográficas que están presentes.
en el source, las revistas que nosotros estamos viendo en nuestro conjunto de datos, y acá estamos viendo ese mismo conjunto de datos, pero en la evolución en el tiempo que ya sabemos, ya que lo podemos ver a través de o frecuencia acumulada o frecuencia por año. Yo siempre les recomiendo que lo hagan a través de la frecuencia acumulada porque tienen una visualización más limpia en cuanto a la evolución y al hecho de ir considerando la del año anterior, sumándola con el que le sigue, con el que le sigue, con el que le sigue, podemos tener esas líneas de tendencia que se pueden leer de buena forma en un gráfico. Entonces, interesante también es saber aquí que podemos explorar dentro de las posibilidades de estos análisis la ley de Bradford. La ley de Bradford, a grandes rasgos, son rasgos generales, nos hablaría en este caso de las revistas más citadas que se transforman en el core, en el núcleo. En el listado de referencias que nosotros tenemos de los datos analizados. Entonces, por un lado vamos a tener la tabla, y vamos a tener nuestras revistas y se van estas revistas de acuerdo a la frecuencia que tengan en el conjunto de datos que nosotros tengamos y a la frecuencia acumulada que representen, se van a poder agrupar o se van a poder rankear. Es decir, entre mayor frecuencia tengan entre el conjunto de datos que nosotros tenemos, nos va a permitir a nosotros agruparlo. Ustedes ya saben que cuando en estadística descriptiva y que cuando obtenemos la frecuencia de un dato podemos calcular los cuartiles, la media, cuartil uno, cuartil la media y cuartil 3 y con eso ya podemos hacer núcleos o zonas, establecer zonas. Por eso establece este análisis núcleos y tenemos el núcleo uno, el núcleo 2 y el núcleo 3, donde el núcleo uno representa las revistas que publican o concentran la mayor cantidad de temas, de mayor cantidad de temas publicados en esa revista. La calidad de eso no lo sabemos, pero lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, estas, estas 10 primeras revistas que están aquí, que están en zona uno, que están en el centro de este núcleo, concentran eh, eh, gran parte de las publicaciones académicas que hay en este ámbito, en el ámbito de la bibliometría y bibliometría con temas de negocio mezclados. Entonces, cuando nos vamos al plot, al centro, aquí está marcado el core, el centro en el core, y entonces no quiere decir que, bueno, ahí yo moví el gráfico y lo estoy ampliando, pero de igual manera se puede resetear. Aquí vamos acá. Ah, ahí lo estaba bajando. Aquí vamos a la tabla. Aquí vamos a la imagen. Le vamos a quitar el zoom. No, ahí está. Ahí volvió la imagen. Entonces en el centro está el core. Entonces las revistas que están de aquí para acá, hacia la izquierda, están fuera de están dentro de ese core. Representan ese core, ese centro. Pero en este caso yo le recomendaría más mirar la tabla y al saber cuáles son las revistas que están en zona uno, zona 2, zona 3. Esto es cuando queremos buscar revistas, que no queremos perder tiempo y queremos que, por ejemplo, nuestras revistas tengan un alto impacto o sirvan como un canal, utilicemos un canal de publicación en el cual necesitamos relevar de manera a gran escala lo que nosotros queremos publicar. Tenemos que ir a las revistas que son el centro, el núcleo, que están concentrando mayor cantidad de artículos y en ellas nos deberíamos fijar para poder publicar. Pero siempre recuerden, las recomendaciones para los investigadores van a ser el hecho de poder mirar sus revistas, poder mirar el cuerpo editorial, el alcance de la revista, es decir, otros elementos que tienen que ponderar de carácter cualitativo para determinar si una revista es relevante o no. Ya, entonces, ahora vamos a pasar al análisis por autor, ¿ya? Entonces, a nivel de autores, tenemos una serie de análisis que también podemos ver o podemos mirar. Podemos ver los autores más relevantes, podemos ver junto con ver los autores más relevantes, podemos ver los autores más citados en el también del listado de referencia. Cuando dicen local cited, cuando veas la cited con ed, es el listado de referencias. Cuando ves aquí el autor, el impacto local de autor, aquí estás viendo
el conjunto de datos que tú estás analizando y puedes ver esa evolución o esa producción en el tiempo. Lo mismo que hacías con las revistas, pero ahora enfocado a los autores. Por eso aquí si en las revistas tenías la ley de Bradford de concentración de las publicaciones, aquí tienes la ley de Lotka para estimar cuáles son los autores que producen mayormente y cuáles son los que tienen mayor novedad, los que tienen un trabajo. A eso se refiere. Entonces, también, entonces vamos aquí al Most Relevant Author. Entonces, si yo le doy a ejecutar el análisis, evidentemente voy a poder saber cuáles son los autores dentro del conjunto de datos que yo estoy observando que tienen una mayor cantidad de documentos que se han publicado. Entonces, si veo la tabla, también lo puedo hacer. Y puedo ver los autores en su dimensión, puedo ver los artículos y también puedo ver los artículos fraccionalizados. ¿Esto qué quiere decir? Este análisis fraccionalizado quiere decir que cuando yo tengo tres artículos, pues tengo dos formas de asignarlo y tengo muchos autores. Puedo asignar a cada uno de los autores que están presentes en ese artículo, que cada uno de ellos tiene tres artículos, o puedo dividir ese tres en cada uno de los autores, puedo dividir ese trabajo en cada uno de ellos. Entonces me daría un tercio para cada uno. Hago la división y ya me va a dar esa cantidad fraccionalizada. Entonces es dividir la cantidad de trabajos que tiene por cada uno de los autores. Es una forma más en detalle de poder verlo y de manera de que los números sean más acotados a lo que podría ser un ejercicio real. Pero yo siempre recomiendo ver el número en entero para los análisis. Entonces, el número de autores lo podemos configurar y podríamos querer ver por el número de documentos o el porcentaje o la frecuencia de esta fraccionalización que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver el porcentaje, le damos aquí a Play, a ejecutar la tabla y aquí también veríamos el porcentaje de lo que ellos están aportando en relación al conjunto de documentos. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, de lo que tú quieras ver, de lo que tú quieras mostrar, es que esto es cómo va a funcionar. Generalmente te vas a tener que mover en alguna de las dimensiones que tengan que ver con el número de documentos y el porcentaje. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir observando. Entonces vamos a los autores más relevantes, pero del ámbito de las referencias. Nuevamente le vamos a dar a ejecutar el análisis. Una vez que ejecutamos este análisis, tenemos a los autores más citados en el listado de referencias de lo que estamos mirando. Entonces, si vamos a la tabla, en la tabla vamos a ver esas citas que reciben, pero son referencias, acuérdense, que se hacen en otros trabajos. De igual manera, lo puedes parametrizar y aquí puedes aumentar el número de autores o disminuirlo porque evidentemente estás viendo las referencias y estás tomando las referencias que se hacen en este conjunto de datos que tú estás viendo a estos autores. Que se repitan algunos nombres puede ser, pero deberían aparecer otros, ya porque están mirando las referencias. Entonces, si yo quiero ver cómo evolucionan los autores a lo largo del tiempo, voy a utilizar la producción de autores en el tiempo y que me muestre el listado de los autores más productivos, las citas y las citas por año, así como el listado de documentos. Entonces, si yo me voy a la tabla, en la tabla, este es muy interesante porque, por ejemplo, aquí yo puedo ver el autor, puedo ver el año, puedo ver el título, puedo ver la fuente, puedo ver el DOI. Y lo importante es que puedo ver total de citas por año, pero el total de citas que tiene. Entonces, por ejemplo, si yo lo quisiera ordenar del mayor a menor, inmediatamente al ordenarlo así, con el mayor número de citas hacia abajo, yo pudiera ver dentro de mi conjunto de análisis de resultados los 10 los 3 porque aquí los puedo ver, aquí puedo ver los 10 pero aquí puedo verlos todos. Tengo los 10 puestos. Entonces, podría ver inmediatamente al momento de descargármelo en Excel los 10 artículos o los 10 trabajos que producen mayor cantidad de citas dentro del conjunto de elementos que yo estoy observando. Entonces ahí yo ya podría tener una dimensión mucho más clara acerca de cuáles son los trabajos relevantes en este ámbito. Y al momento de aquí de ver la producción por autores a lo largo del tiempo, se observan a los autores con mayor productividad y en la línea que podemos ver, en la línea nos grafican el tiempo, el periodo de tiempo a través del cual están publicando. Entonces,
para Merigo comienza en el año 2015 y el 2020 es su última publicación. Las pelotitas nos van a dar el grado, el número de artículos que publica. Entonces, por ejemplo, aquí en azul tenemos el 4 y la intensidad del color va a arrojar el número de citas que esto tiene. Y no se olviden que la intensidad de este color va a ir de un plomito, de un color más transparente a un azul más intenso, más profundo. Pero tenemos que considerar que tenemos que verlo en su conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que de pronto hay en un azul muy relevante, con muchas citas para este autor, pero en realidad lo que estamos viendo es que tiene que ser para... en función de la comparación del global, del todo, es cuánta relevancia tiene o no. ¿Ya? Entonces, esos elementos hay que tenerlos en consideración al momento de mirar y analizar esta información. Interesante también que se puede mirar esta información desagregada por año y se puede exportar. Entonces ahí te da una dimensión. Uno puede poner esta información, la de la imagen, y tener la tabla desagregada por año para tener un análisis por frecuencia y por total de citas recibidas con mayor claridad, pero siempre la tendencia es que puedan simplificar y explicar bien la información. Yo creo que un elemento importante, más allá de, por ejemplo, de lo que puede ser la misma imagen de la producción de los autores en el tiempo, que siempre es relevante, importante, los años están puestos abajo para este análisis, es el tema de poder saber cuáles son los trabajos más citados, que aquí lo podríamos descubrir, lo podríamos relevar por conjunto de datos. Y luego viene ese impacto que tienen los autores a nivel local que ya un poquito lo podemos leer al otro lado, pero aquí en la tabla lo podemos ver a nivel de índice H, nuevamente índice G, el índice M, total de citas recibidas y el número de publicaciones que tienen y el año de publicación. Entonces aquí podríamos jugar con el orden de los años de publicación para ver a los autores. Podríamos verlo también que podríamos jugar por un orden de índice H si hablamos de trayectoria para ver cuál de estas podría apegarse más a una trayectoria a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que ir viendo cuáles son los mejores elementos que nosotros podríamos tomar de aquí y que pudieran ser significativos para posibles análisis que nosotros queramos levantar o utilizar. Las posibilidades están dadas, pero generalmente recuerden que en bibliometría, en sensometría, hablamos de poder generar triadas de análisis. Entonces, si ustedes están analizando productividad, pongan el número de productividad, el porcentaje de esta productividad que representa y el índice H, por ejemplo. Entonces, a nivel de vicerrectoría de investigación, por ejemplo, es cuando se pide el tema de analizar la productividad a través de la ley de Lotka. Entonces, por un lado, vamos a tener esta tabla en la cual nosotros podemos ver aquí en la forma teórica, en la que se grafica aquí en la tabla. em, en el ámbito de la ley de Lotka, recuérdense que un número reducido de autores es el que está produciendo con mayor fuerza eh, 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 un número reducido de autores produce la mayor cantidad de los documentos. Por ejemplo, aquí el número de autores va siendo uno y este autor escribió 14. Este autor que está aquí en pantalla, que no sabemos quién es, escribió 9. Este autor que está acá, hay 4 autores que han publicado 8 trabajos. Entonces, si yo me voy a ver aquí la productividad, por ejemplo, en el primero, los autores más relevantes, ahí voy a poder descubrir en este trabajo, en esta tabla, si yo me voy a analizar los números de documentos, por ejemplo, ahí está el número de documentos, le doy play, y aquí voy a tener los números, los autores que son más relevantes y su productividad, ya, su productividad de artículos. Entonces, eso es importante y eso se va reflejado en el análisis de la ley de Lotka, ¿ya? Eh, para mí es más fácil o intuitivo, o que les recomiendo yo, es que exporten esta información, el número de autores y la cantidad de documentos que escriben,
eh, en un Excel también se puede sacar relativamente más sencillo. Entonces, para la gente que no está familiarizada con la fórmula de cálculo de la ley de Lotka, es más fácil a los elementos que están aquí, a los documentos escritos, a estos documentos en relación a la variable autor, aplicarles la función logaritmo de 10. Entonces, al aplicar esa función logaritmo de 10, te va a dar ahí un número cercano al uno o lejano al uno. Y con ese cercano al 1, quiere decir que cumples con, estás dentro de esa elite de autores que con pocos que escriben mucho sobre un tema. Y si estás en el cero, cero coma algo, quiere decir que eres parte de los que están aquí, en los autores que escriben un solo trabajo, y el resto sería como la media que está aquí, que pueden tener dos, tres, cuatro o más trabajos, ¿ya? Entonces, al número de documentos, acuérdense en una planilla Excel, le aplican el logaritmo de 10. Quien quiera verlo en detalle me escribe y lo vemos. No es algo relevante, no es algo que pase siempre. Como digo, es un dato que las vicerrectorías de investigación lo piden. Sí, es que lo piden. Es porque en el fondo lo que tú quieres saber a nivel de vicerrectoría de investigación es cuántos autores tienes con un trabajo y cuántos autores ya hay sobre la marcha que están produciendo bastante para saber cómo distribuir los ingresos. En el fondo todo se dibuja a ese lado de esa forma. Ya, entonces, vamos con el análisis por documentos. Ya. Em, entonces, interesante o relevante dentro de lo que podríamos ver acá. Tenemos una serie se me quedaban aquí en el tintero, que están un poquito más escondidos, que son estos mismos análisis, pero por ejemplo, por por las afiliaciones relevantes. Entonces yo voy acá. Le damos a ejecutar y vamos a tener la cantidad de afiliaciones que son relevantes en este tema. Por ejemplo, miren aquí, la Universidad de Chile en este tema está aportando 28 trabajos. Y aquí está la tabla también. Y en la tabla podemos ver la cantidad de artículos. Y también siempre podemos parametrizar. Entonces, aquí hay un elemento importante y significativo al momento de ver las afiliaciones institucionales. Es que nos permite verlas a través de los nombres desambiguados. Esto significa que hay un trabajo por detrás de normalización de algoritmos de la base de datos por tratar de entregarnos el nombre normalizado de la institución para poder hacer los análisis correspondientes. Y eso nos ahorra una cantidad de tiempo importante o relevante. Y asimismo también podemos ver la producción sobre el tiempo, es decir, el desarrollo que esto ha tenido a lo largo del tiempo. Mostrar esta producción a través de los años. Nuevamente, yo les recomiendo, dentro de las opciones que hay, agregar el número de afiliaciones. En el momento de ver la tabla podemos ver que los hace por año y indicando los artículos y la afiliación a través de su nombre normalizado, pero con la información desagregada por los años. La magia de esto es que podemos ver las cinco primeras, bastaría con que nosotros viéramos toda la tabla, show all, ver toda la tabla y nos descargamos al momento de hacer la gráfica, podemos acompañar las que están señaladas acá como las principales o las más relevantes, ¿ya? Entonces, insisto, estos gráficos, más bien que son de estadística descriptiva, funcionan bastante bien y no hay mucho problema. Entonces, ahora con el tema del país, así como vimos afiliaciones, también vamos a ver países. Y en países ejecutamos el análisis, se genera el gráfico correspondiente de aquellos países que son más relevantes. Y aquí la única funcionalidad o diferencia que hay es que nos va a entregar la lista de países, nos va a entregar la cantidad de artículos que producen, el porcentaje que representan de la muestra y nos va a hablar acerca del Single Country Publication, S, SCP y el MCP, el Multiple Country Publications. Entonces, esto quiere decir que nos va a hablar acerca los trabajos que pertenecen, como tienen como origen, autores afiliados a Estados Unidos, la cantidad de artículos que son, el porcentaje de lo que eso representa y la cantidad de individuos, o sea, o de investigadores que hay que han publicado
bajo el país de afiliación de Estados Unidos, pero que son un investigador. Y aquí tenemos que tener en consideración que el investigador que está tomando como referencia es el investigador de correo, ¿ya? El que se pone dentro de los metadatos. Hay un investigador que está para el tema de poder representar al conjunto de investigadores que están ahí, se pone el correo del investigador para contacto. Entonces, aquí están los trabajos en Estados Unidos de los 146. Hay 92 trabajos que tiene, en los cuales solamente fueron publicados por un autor, y tiene 54 trabajos que son publicados por diversos autores. Entonces, y eso le da un porcentaje de 37% de múltiples. Entonces, dependiendo, en este caso, siempre sería bueno que las muestras que nosotros analizamos, o qué sería un número bueno aquí, no se puede hablar de un número bueno o malo, pero sí esperar un porcentaje de colaboración siempre superior al 30, deseablemente superior al 50%, pero entre un 30 y un 50 y un 60% es bueno, porque quiere decir que hay una multiplicidad o hay una tendencia a trabajar con investigadores de otros países, de otras afiliaciones institucionales. Aquí, como se puede visualizar el gráfico, a nivel de institución, por ejemplo, si estuviéramos mirando toda la productividad de una institución, querríamos nosotros ver que este porcentaje que se generaría acá, que aquí en vez de Estados Unidos saldría Chile como principal, que querríamos ver que la barrita azul y la barrita roja y la barrita azul tengan una proporción, si no es que igual, la barrita roja que sea un poquito más pequeña que el azul, porque quiere decir que habría una tendencia a trabajar de manera colaborativa con otros investigadores de manera internacional. Entonces, eso es lo que hay que fijarse aquí con el Multiple Country Publication, que es el rojito, y el Single Country Publications, que es azul. Entonces, a nivel de revistas, por ejemplo, a nivel de instituciones, es bastante relevante esta información. ¿Ya? Entonces, bajando un poquito más acá, tenemos acá muestra los tipos de colaboración por el autor por correspondencia, que es lo que estábamos viendo acá. eh, Muestra en el tema de los países también, muestra los países acá que el mapa de la representación de la producción temática. Entonces es interesante porque vamos a tener en azul, coloreado en azul, las zonas en azul más oscuro, las zonas que producen mayor cantidad de documentos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, estábamos ahí viendo tiene 391 trabajos. Brasil, miren, Chile, que está en la Universidad de Chile, ahí están los 42 trabajos de la Universidad de Chile. Entonces, el colorcito en celeste es lo que va produciendo. Entonces, es como interesante tener este mapa de cómo se distribuye un campo de conocimiento por países a lo largo del mundo. Entonces, en el tema de la bibliometría, los temas de los negocios, así se distribuye a lo largo del mundo. Y aquí podemos agregarlo también. La tabla, es la tabla que podemos ver el país y podemos ver la frecuencia. Ya sabemos ya a través de estadísticas descriptivas, si tenemos frecuencia, podemos sacar cuartiles, pero con la frecuencia basta y sobra. No hay elementos que parametrizar aquí al momento de mirar el mapa. Y el, también podemos ver esta producción a lo largo del tiempo. Tenemos que darle a correr aquí al gráfico. Le vamos a dar a correr, ahí ya está, y podemos ver esa producción a lo largo del tiempo. Y podemos ver la tabla, el país por año y los artículos también, y de manera desagregada. Entonces, podemos ver en cuanto a países el autor de correspondencia, por correspondencia. Entonces, si es que tienen un solo autor o tienen múltiples autores. Si es que tiene, podemos ver acá la producción científica por país. Entonces, que también es interesante, acuérdense que lo entrega esta producción científica por país en un mapa. Podemos ver la producción de los países también a lo largo del tiempo, que también es relevante para ver quiénes lo han sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, a pesar de que la Universidad de Chile tiene un elemento importante, no lo ha hecho a lo largo del tiempo, como otros países en este tema, en este ámbito de investigación. Y poder ver a los países con mayor número de citas recibidas, pero acuérdense cuando aparece cited, es que lo estamos viendo en
en el listado de referencias Entonces aquí, por eso los números son tan elevados, porque estamos viendo las referencias de los trabajos del conjunto de datos que nosotros estamos viendo o analizando. Entonces, si se fijan hasta acá, son elementos de estadística descriptiva que estamos mirando y que estamos relevando de nuestro trabajo. Y aquí tenemos el promedio de citación por los artículos y el total de citas recibidos, pero insisto, referencia bibliográfica. Y cuando lo quieras parametrizar, tú sabes ya que lo puedes parametrizar por el total de citas o ese promedio, dependiendo de cómo tú lo quieras ver, cómo sea más relevante para ti. Esto sirve para poder relevar aquellos artículos que son más importantes, que lo puedes ver con otro tipo de análisis que están aquí más adelante. Entonces, acá lo vas a bajar. Entonces, ahora vamos a pasar al último de estos análisis que son de descriptivo, de carácter descriptivo, y, y vamos a ver el tema de los documentos. Entonces tenemos el tema, cuando hablamos de los documentos, tenemos que entender que es el conjunto de datos que nosotros estamos analizando. Y para el conjunto de datos tenemos dos opciones. Tenemos el Most Global Cited Document y tenemos el Most Local Cited Documents. Entonces, aquí en el primero, en el segundo, por ejemplo, aquí en el Most Local Cited Document, este que tengo acá, yo acá, y lo vamos a dar a correr, tenemos los trabajos más citados en la muestra evaluada, citas en el conjunto incluido en BiblioShiny. Entonces, estas citas em, son de la misma colección evaluada. Y, y en este otro caso, cuando tú bajas los datos, por ejemplo, de Web of Science, hay una etiqueta, hay un apartado que trae la opción de que te puede decir la cantidad de citas que reciben la base de datos en el global de la base de datos, porque la base de datos Web of Science se compone de otros elementos dentro de la base de datos y eso da un global de referencias que están citando a ese trabajo. Entonces, ese Global Cited Document quiere decir que tú estás dentro de tu dataset, pero quieres ver la cantidad de citas que en la base de datos en la que se ha recuperado la información está presente para tus trabajos. Entonces, en la opción de la tabla, acá tú puedes acceder a este doy. Entonces, aquí, escucha, esto yo sé que es un poquito complejo y abstracto, pero cuando tú exportas la información, aparte de entregarte las citas que recibe en ese conjunto de datos que tú estás mirando, también hay otra etiqueta que dice que, por ejemplo, que este mismo artículo, que el primero que está acá, está recibiendo cierta cantidad de datos, pero a nivel global en la base de datos de donde tú recuperaste la información. Pero ojo que esto no funciona de forma, está más que nada pensado en la funcionalidad de Web of Science. Entonces ahí va a funcionar muy bien, ¿ya? Pero para que lo sepas que a lo que está haciendo referencia y cuando no te da un DOI, evidentemente no lo va a traer, no te lo va, no te lo va a entregar. Pero por ejemplo, saber en este caso, el que estamos viendo aquí, Supich 2015 Organ Methods, no sé qué más. El DOI que este tiene, tiene un total de 844 citas, pero esas 844 citas son en el global de la base de datos Web of Science. Entonces, quiere decir que Chemical Abstracts, Derwent Patent Innovation, otros productos, la base de datos coreana que trae, en fin, otros productos que tiene eh, Reuters, o sea, que tiene el dueño de la base de datos asociado a Web of Science, pero que no podemos suscribir porque son muy caros, quiere decir que en ese global, en ese conjunto, esa base de datos está recibiendo esa cantidad de citas o esas 844. Y esos son el total de citas por año que podemos ver. Y ellos toman todas las categorías temáticas y hacen el trabajo de normalización de las citas, cuánto representan. Y ya sabemos ya que si, por ejemplo, en el caso de este trabajo de Moed, que dicho sea de paso, el profesor Moed es muy citado en el ámbito de la bibliometría siempre, entonces esto quiere decir que en el global de la base de datos, WebScience, no en el conjunto específico que estamos mirando nosotros, recibe 310 citas. Tiene un total de citas por año de 7,56, pero cuando lo llevamos a las citas normalizadas,
tiene un 1,81, un 1,8. Quiere decir que alcanza la media de citas normalizadas de los datos que estamos viendo nosotros aquí, analizados de los que tenemos, y lo supera en un 81%. Por ciento. Entonces, eso es interesante y lo tenemos que ver cuando queremos hablar así de análisis global en un conjunto global. Ahora, la recomendación siempre sería a trabajar en el ámbito local del conjunto de datos. Y acá dentro de los dos parámetros que puedo ver, el total de citas y total de citas por año. Entonces, en el ámbito de los documentos, ¿qué puedo hacer yo? En el ámbito de los documentos, yo les recomendaría mirar siempre el conjunto de datos que nosotros estamos observando, el conjunto de datos que nosotros tenemos, porque ahí vamos a tener una dimensión real de cómo esto se comporta en definitiva. Entonces, ahí vamos a tener nosotros estos trabajos citados en el conjunto de datos que nosotros estamos viendo en BiblioShiny. Entonces, los documentos que tenemos para la colección evaluada. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la tabla. Y nuevamente tenemos mágicamente, o sea, no tenemos el DOI, tenemos el año, tenemos las citas locales, tenemos las citas globales que recibe ese artículo, tenemos el ratio que es dividir uno en el otro, ahí está puesto, y eso nos da una suerte, él nos da una tasa para poder tenerlo en consideración, nos da el número normalizado a nivel global y a nivel local. Entonces, em, en el Most Local Cited Documents, aquí ya tenemos esta relación que nosotros esperamos recibir, obtener o ver o revisar de estos trabajos que para nosotros son más relevantes dentro del conjunto de documentos que nosotros bajamos, estamos revisando y estamos mirando. Entonces, y aquí es importante porque podemos separar la información al momento de mirarla aquí. En el momento, sí, nosotros podemos hacer que el nombre se vea más completo, menos completo, al ocupar algún tipo de separador, por ejemplo, por coma, ahí está por coma, como se vería, aquí hay que esperar un poquitito que se pueda graficar, aquí está, por coma, ¿ven? Entonces hay que ver cómo se va a comportar en función de los datos que yo tengo, todo esto punto y coma, que es como en el formato en el que viene, ahí está. Entonces, eso es lo importante. Y aquí en la tabla, que ya saben ya que la pueden bajar a un Excel. Entonces, hay elementos que sí son importantes que van a estar, que debiesen estar presentes. Entonces, eso en cuanto a los documentos que nosotros tenemos y el comportamiento que van a tener a nivel global y a nivel local. Entonces, nosotros también podemos o quisiéramos ver a ver en la lista de referencias que nosotros tenemos. Siempre BiblioChain nos va a dar esa oportunidad de poder mirar el conjunto local y también estar mirando las referencias, que es lo que enriquece cualquier propuesta de análisis que nosotros podamos hacer. Entonces, aquí estamos mirando los documentos, cómo se comportan a nivel global. Ya saben ya que la recomendación es trabajarlos ahí a nivel del conjunto local que estamos mirando, porque la información, a mi gusto y a mi juicio, sale de manera más estructurada, más limpia, y a nivel de referencias también lo podemos hacer. Hay dos análisis. Uno es de verlo a nivel de referencias locales y otro verlo a nivel de espectroscopía, una técnica nueva, un método nuevo que hay de análisis, que los invito a revisar el paper si quieren profundizar en ello y que les permite a ustedes mirar cómo se comportan a lo largo del tiempo estas raíces, estos comportamientos, estos temas que son muy relevantes a nivel particular. Entonces, aquí a nivel de referencia, evidentemente vamos a estar mirando la referencia y lo bueno es que nos entrega el DOI. Por eso, cada vez que ustedes estén mirando la referencia se van a dar cuenta porque los números van a ser más grandes, más elevados. Entonces, al mirar la tabla, también lo podemos hacer de esa forma y podemos ver ahí las citas y las referencias y si es que está disponible el link a Google Scholar, también lo podemos ver. Entonces, siempre y cuando esté disponible en formato abierto, lo vamos a poder ver. Puedo echar a correr, puedo agregarlo al reporte, puedo descargarlo y puedo verlo aquí en el número de documentos que está acá presente. Y también puedo separar la información por cómo me funcione mejor, ¿ya? Y en cuanto a la espectroscopía, esta técnica nueva de análisis, también al momento de ver la imagen, es interesante porque podemos ver en nosotros los países
perdón, ahí me confundí. Podemos ver nosotros los trabajos, cómo se van trabajando, cómo se van relevando, cómo esta vida media que tienen los trabajos o edad de las referencias bibliográficas de la muestra, cómo se van desarrollando, cómo se van enlazando. Entonces, ahí vemos a lo largo del tiempo la vida media de estas citas, entonces cómo se van desarrollando a lo largo del tiempo. Esto queda más claro cuando uno en el plot, que es lo que vemos, en la imagen vemos la distribución de las referencias de acuerdo al año de emisión. Y esto nos permite a nosotros conocer las edades de las mismas. Pero cuando no estamos tan familiarizados con los trabajos, por ejemplo, y qué es lo que va pasando y cómo van evolucionando, por ejemplo, es bueno que nosotros nos vayamos a la cantidad de referencias por año que se representa en la tabla. Entonces aquí ya vemos los años, podríamos ir ahí y ordenarlo del 2020, ahí está, el año 2017, se generan 2000, el número de citas que se generan, la media de citas que hay y cómo se distribuyen para el cálculo para poder obtener esta espectroscopía, este trabajo de estimar la vida media o la edad de las referencias bibliográficas que están en la muestra. Entonces, por eso también aquí tenemos los trabajos y las citas que esto van generando y la influencia que tienen estas citas. Entonces, a nivel de clasificación de tipo de material que se refieren, y aquí está la secuencia de situación que esto tiene. Entonces, si se dan cuenta, es un, es un ejercicio en el cual hay que conocer la fórmula, el tratamiento de cálculo, la metodología que hay detrás para poder hacerlo, pero lo interesante es que, por ejemplo, nos permite ver los pics de referencias que han sido significativas dentro del ámbito disciplinar en para poder impulsar de alguna otra forma el desarrollo de este campo de conocimiento. Entonces, mira, lo voy a ordenar por situaciones de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, uno que puede colegir, por ejemplo, que los trabajos del profesor Garfield, Eugene Garfield, han sido relevantes en este ámbito. Ahora, si yo quisiera aquí ver toda la información de los PICs, eh, em, podría yo empezar a ver cómo se han comportado históricamente. Entonces, por ejemplo, el trabajo de Bradford eh, recibe una situación y en 1934, pero ya sabemos ya que establece en la ley de lo que significa esto. Entonces, es interesante de tenerlo ahí como referencia, pero a la medida que uno lo va como internalizando y entiende como el trabajo de cálculo que hay detrás, es que lo puede ir relevando. Yo creo que para los análisis que hacemos nosotros, a nivel de apoyo a la investigación, eh, está un poquito sobredimensionado y creo que lo relevante en este caso es ocupar los análisis que se hacen a nivel de frecuencia de texto o de palabra. Entonces, a nivel de palabra, podemos tener análisis del tipo de las palabras que se repiten con mayor frecuencia y podemos tener la tabla de los mismos en la cual está las palabras y está la frecuencia de estas ocurrencias. Y también podemos tener nosotros el conjunto de datos del cual la sacamos. Y esto va a cambiar y dependiendo de lo que nosotros elijamos, es lo que nos va a entregar como referente. ¿Ya? Por ejemplo, las categorías de Web of Science, el número de palabras, y si queremos editar el texto, entonces tenemos que tener en consideración si vamos a remover términos de la lista, si es que los vamos a remover, tenemos que subir un TXT con aquellos términos que nos hagan ruido a nosotros, qué elementos vamos a ocupar para separar los datos, y eso va a depender de cómo estén estructurados nuestros datos, cuál va a ser mejor, y si es que vamos a cargar una lista de sinónimos o no. Si lo que lo vamos a hacer, por ejemplo, que en vez de Centrometrics diga Bibliometrics, lo tenemos que hacer, ¿ya? Entendiendo que todos esos elementos los podemos configurar, los podemos parametrizar, podemos tener lo que más se repite, ¿ya? O que sean con mayor frecuencia. De que es muy útil porque esto puede complementar muy bien dependiendo de lo que yo elija para parametrizar
evidentemente, si elegí, por ejemplo, categorías temáticas de Web of Science al otro lado, lo tengo que volver a repetir acá para que ahora esta nube de palabras que yo voy a generar se vea aquí, se vea reflejada aquí. Como son las categorías temáticas, salió una pequeñita, así que no hay ninguna. Pero si yo eligiera otra, como por ejemplo las keyword, las palabras claves del autor, evidentemente también puedo editar el texto. Y en el mismo caso, si quiero remover términos de la lista, los tengo que sacar los elementos que me ayuden a representar de mejor manera la nube de palabras, elementos separadores, a eso me refiero, con los temas de la lista, si los quiero incluir o no, y con el tema de los parámetros. Entonces, si quiero ver qué parámetros voy a cumplir o no. Entonces ya aquí, para generar la nube, aparece un elemento nuevo. Entonces, por ejemplo, lo quiero ver por frecuencia, lo quiero ver por logaritmo de 10, esto que yo le decía que uno toma las frecuencias de las palabras, ver cuántos se repiten y le aplicas la función logarítmica por 10 y eso inmediatamente va a normalizar, va a estandarizar los resultados para que uno los pueda ver cómo se distribuyen. Entonces, dependiendo cómo si, la raíz cuadrada, si lo quiere hacer por raíz cuadrada, por logaritmo, entonces hay que frecuencia es contar, el conteo. La raíz cuadrada, logaritmo y logaritmo de 10 son funciones que te permiten a ti, de estadística descriptiva, poder normalizar esos datitos, estandarizarlos y poder verlos en forma de ranking, por decirlo de alguna forma, más fácil. Entonces, aquí hay distintos elementos que tienen que ver cómo se va a mirar o cómo se va a visualizar lo que tú estás haciendo, el color de los textos, cómo lo quieres hacer para que se vea, y los circulitos, si lo quieres ver, cómo quieres ver aquí todo, la forma que tenga la nube. Entonces, aquí ya sería jugar con eso, pero los temas de cómo, de la ocurrencia, cómo los va a contar, creo que es lo relevante, lo que hay que darle un poquito de estudio a través de estadísticas descriptivas, te va a quedar bastante claro cuál puede ser la mejor forma de visualizarlo o de verlo. Ya, entonces, si no puede generar algún análisis, te lo va a decir también la base de datos, ¿ya? Entonces, eso también lo tienes que tener en consideración al momento de generar ahí la nubecita que para ti sea relevante o sirva. Otro elemento que también es interesante es el árbol temático. Y también en la tabla vamos a ver la frecuencia y la podemos exportar. Entonces, aquí también podemos elegir el conjunto y al momento de editar el texto también tenemos que tener en cuenta los parámetros que nos permite bajo los cuales podríamos hacerlo. Entonces, pero aquí va más de la mano de cargar listados que son sinónimos o no y el elemento separador o no que pudiésemos tener o no para esto. Entonces aquí elementos que son positivos y que son buenos y que de alguna u otra manera nos ayudan a representar de buena forma nuestro conjunto de datos. Ahí con un mínimo de 10, pero bueno, ahí también. Entonces, buscando cuál puede ser la mejor herramienta para visualizar. Entonces tenemos las palabras, por decirlo de alguna forma, en palabras. Aquí tenemos en las preguntas, en las palabras más frecuentes, tenemos las palabras clave de mayor ocurrencia en nuestro conjunto de análisis. En la nube de palabras y tablas de término tenemos según la frecuencia de ocurrencia, bueno, que yo le cambié la parametrización, por eso no aparece en este minuto. En el mapa de cuadrante tenemos los términos donde cada cuadrante muestra el volumen de ocurrencia que este tenía, no me acuerdo aquí en cuál estaba, si decía all keywords o decía author keywords, no me acuerdo. Ah, no, aquí le voy a poner, no, ya, perfecto. Y ahí está. Entonces, aquí tenemos el author keywords y acá entonces en el Word, en la nube de palabras, entonces aquí yo le voy a decir que en la lista de sinónimos no, separado por coma, no, el sinónimo y keyword plus, a ver si es que ahora va. Eso, perfecto. Entonces, para recapitular un poquito, en las palabras más frecuentes, aquí tenemos la tabla por frecuencia. Si yo elijo lo mismo que yo les decía, que aquí, por ejemplo, las author keywords, elijo las palabras clave de autor,
y las miro. Espérame un momento que ahí parece que dejé cargado esto. Perfecto. No, no quiero, no voy a cargar TXT. Que si no lo cargo no sale. Aquí. ah, ah, el listado de sinónimos no tampoco. Y ahora sí. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si tengo las palabras claves de autor aquí en las palabras clave de mayor frecuencia, tengo la nube de palabras también configuradas por, en vez de aquí, las palabras de autor también. Entonces, este dato que yo tengo acá, el dato de las palabras claves más frecuentes, con su correspondiente tabla y con su correspondiente imagen, tiene su correlato en esta nube de palabras porque estoy ocupando el mismo conjunto, que en este caso son las palabras claves de autor para sacarlo. Entonces, y a su vez, con este mapa de cuadrante de términos, donde cada cuadrante me va a mostrar el volumen que tiene, porque va a decir el número y el porcentaje que esto tiene, también está en correspondencia con esto, porque estoy mirando las palabras claves de autor. Entonces, es una buena forma de poder relevar las temáticas, las líneas, los campos de conocimiento que tiene cada uno de estos elementos que están presentes acá en el conjunto de datos que nosotros estamos mirando, que estamos observando. Y entonces aquí viene la frecuencia a lo largo del tiempo. Entonces la distribución de términos en cada año importante para los términos de análisis que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si queremos ver cómo se distribuyen todos estos términos que estamos ocupando los author cubos, con los temas de los parámetros es lo mismo. La frecuencia puede ser acumulada o por año, la vamos a ver acumulada para que la curva quede un poquito más limpia, simplemente por eso, y el número de palabras que estamos viendo son 10. ¿Ya? Entonces, esa evolución de esos términos que yo vi en forma de mapa, en forma de cuadrante de árbol, en forma de nube, las más frecuentes, puedo ver cómo han ido evolucionando con el tiempo en cuanto a repetirse en los términos, en el campo, en los campos de investigación. Y aquí puedo ver la tabla misma. Entonces, y puedo, eh, interesante ver también aquellos temas que son relevantes dentro del ámbito que yo estoy mirando, los trend topics, ¿ya? Distribución de los temas o palabras clave en el tiempo por año, volumen y aparición. Y aquí el sistema de análisis es el mismo que tenemos para el tema de los autores, están abajito los años, están las palabras claves por aquí a los lados. Eh, Dicho sea de paso que yo puedo parametrizar, entonces quedarme con el lado de autor, y si me quedo con el lado de autor me puedo quedar con la ventana de tiempo, puedo ir al texto dentro de los parámetros. Acuérdense también, puedo ver la frecuencia mínima, los números años por estudio, entonces aquí tengo que ir parametrizando para que obtener los resultados que sean más relevantes para mí. Entonces ahí al costado izquierdo veo los términos, al costado derecho veo los años y voy viendo cómo va haciendo esta evolución por año. Recuerden, el círculo en azul nos indica la mayor frecuencia con que se va a ir repitiendo. Y la barrita, el periodo de tiempo en el cual nos podemos encontrar que aparece este término. Entonces, por ejemplo, Beos Viewer, Scopus están apareciendo en los últimos años de investigación, ¿ya? Y con una frecuencia importante o significativa. Entonces, eso sería en cuanto al análisis descriptivo de los documentos. Entonces, en resumen, o sea, ya no se puede hacer un resumen tan largo, pero si yo quisiera, en este caso, por ejemplo, ir a la información principal, lo voy agregando al reporte, ok, perfecto, quiero tener la estadística descriptiva anual, lo agrego al reporte, ok, quiero tener el promedio de citaciones, ok, lo agrego dentro de las revistas. Me interesan las revistas más relevantes. Obtenerlo, ok, lo agrego al reporte. Dentro de los autores, me voy a quedar con los autores más relevantes. Me voy a quedar con los autores más relevantes. Lo voy a agregar. Ok, este era el plot de esto. La imagen, me voy a quedar podría quedarme con la producción a lo largo del tiempo, que también
también lo puedo tener. Me me puedo quedar con el impacto que tiene a nivel local. Lo voy a agregar al, al reporte. En cuanto a documentos, me quiero quedar con los más citados aquí. Recuerden que ustedes tienen que ir haciendo el ejercicio de ver qué tabla les sirve o no les sirve. Me voy a quedar con las referencias más citadas. Me voy a quedar también con las referencias más citadas. Con el análisis de espectroscopía no lo voy a no lo voy a incluir. Y de las palabras clave, voy a incluir este, voy a incluir también el de la nube de palabras, lo voy a incluir aquí, perfecto, el, el mapa temático lo vamos a incluir, ok, y con eso ya estaríamos. Entonces, si ahora yo me voy a reporte, estos son los elementos que yo tengo en reporte. Eh, Espera, ahí. Entonces aquí yo puedo incluir o desincluir elementos que tengo acá. Entonces, suponiendo que estos son todos los elementos que yo me quiero llevar al reporte y lo puedo exportar. Y una vez que ya voy a exportar estos elementos, se van a ir a un archivo. Recuerden, siempre pueden bajar las tablas, pueden copiar las imágenes, o sea, elementos para poder quedarse con los resultados, lo van a poder hacer y lo van a poder mirar y lo van a poder ver. No hay problema con eso. Entonces, aquí ustedes abren en el Excel. En el Excel, una vez que ustedes lo abren, vamos a tener la información principal, pero no tenemos la imagen, por eso la podéis hacer en un print de pantalla. Tengo la productividad anual y aquí ya voy filtrando, me voy quedando con los años que a mí me parezcan pertinentes, el gráfico que tengo, el tema de las citas por año, las revistas más relevantes, los autores más relevantes, la producción de los autores en el tiempo, el local, el impacto local, las citas más, el impacto de citas locales, las referencias, y ahí voy avanzando. La frecuencia de palabras, la nube de palabras, que ahí está, viene de regalo. Me lo bajé como 2 veces. Ahí está, 3 veces. Y ahí está el mapa temático. Entonces, si se fijan, esto sería lo que yo también les estaría pidiendo. O sea, seguir con la estructura de un informe. En el informe ustedes ponen lo que para usted es relevante, pero me tienen que entregar un Excel también en el cual uno pueda dar cuenta que hay, ustedes saben, administrar, obtener estos datos y ya saben ya que, por ejemplo, si yo quisiera esto iterarlo o mejorarlo, puedo llevarme esta tabla, la limpio, la subo en Data Roper y yo voy a tener un gráfico hermoso y bonito. ¿Ya? Entonces, hasta aquí esta primera parte de estadística descriptiva de esta herramienta, porque si no es mucha información condensada en muy poco tiempo. Y para una segunda parte vamos con los temas de clustering, la estructura conceptual, la estructura intelectual y la social. ¿Ya? Y la función de reporte, que es la misma, pero para sacar ese tipo de información. ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, que tengan una linda jornada, que les vaya todo muy bien, que puedan aprender mucho de esta herramienta. Esto es mucho de estudiar, mucho de profundizar. Hay bastante que conocer. Vean las guías, revisen sobre todo las que yo les dejé y compartí en el correo, la del profesor Chaviano, la de la Universidad de Temuco, la misma documentación de todo el equipo de Bibliometrics. La misma presentación, el mismo tutorial de BiblioShiny que ellos hacen, hay que estudiar, es una herramienta que hay que meterle un poquito de estudio, de análisis para poder entender por detrás qué es lo que está, qué análisis está haciendo. Ya, abrazo grande y fraterno, que estén muy, muy bien. Dejo de compartir y aquí voy a detener la grabación, perdonen lo extenso, pero es que es la única forma de poder tener acceso a una revisión lo más completa posible de la herramienta.